en el enlace que les dejamos en el chat. Aquí lo voy a repetir para que puedan acceder a él. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia a este taller de escritura y pensamiento creativo. Esta es una iniciativa pues de algunos de los profesores del programa de artes visuales, particularmente del maestro Andrés Álvarez y quienes habla, pensando pues en los diferentes cursos y en las diferentes propuestas, digamos, del proyecto de artes visuales, el programa de artes visuales, que requieren también como una profundización, digamos, un poco como generar espacios que nos permitan pensarnos el asunto de la investigación-creación desde, perdón que me estoy moviendo tanto, pero estoy buscando aquí una cosa, desde el asunto también de la creación de los objetivos para el desarrollo de un proyecto de investigación-creación. Entonces, desde esa iniciativa y como desde esa intención, hemos pensado en este espacio de taller para poder compartir con ustedes pues algunos temas o algunas pistas, algunos indicios que nos ayuden a pensar este asunto y a pensarlo, por supuesto, desde nuestros cursos, desde los cursos que están ustedes trabajando y los proyectos de investigación que están llevando a cabo. Entonces, por eso aquí en este espacio, pues nos encontramos estudiantes del semillero de investigación SINAP, por ejemplo, estudiantes que están en taller integral 1, taller integral 2, o incluso en el curso de investigación de procesos artísticos. La idea es que podamos durante estas 3 sesiones trabajar de manera conjunta en establecer algunos principios para pensarse en la formulación de los objetivos del proyecto que tenemos en mente y discutir justamente desde sus proyectos, desde lo que tienen ustedes pensado para trabajar en cualquiera de estos espacios que ya mencioné. En la primera sesión, o sea, en la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poco respecto a cómo llegamos a los objetivos, es decir, vamos a empezar a pensar cómo es eso de la selección temática para un proyecto de investigación, creación de la naturaleza eh, que estamos pensando para el programa de artes visuales o para la opción de grado en particular. Y en la segunda sesión ya hablaremos particularmente o específicamente del asunto ya de los objetivos como tal. La idea es que ustedes también puedan contarnos un poco acerca de sus procesos y podamos entre todos empezar a construirlos. Es lo que se espera de este taller que tiene 3 sesiones, como ustedes ya lo saben. Entonces, pues voy a empezar con una presentación muy breve de algunos elementos que considero importantes basados en un libro de la escritora María Caso que se llama Art Thinking, que les recomiendo muchísimo. Y posterior a ello, de estos principios como básicos de cómo pensar un proyecto de investigación desde la temática y cómo nombrarlo, pasaremos a que el maestro Andrés nos hable de algunas especificidades respecto a la escritura y pues aterrice todo esto que yo voy a hablar desde el pensamiento de creativo para los procesos de investigación en artes visuales. Entonces, pues vamos a empezar. Permítanme un momentico, yo me organizo aquí. Y vamos a empezar hablando un poco respecto a nombrar un proyecto de investigación. Digamos que como ya lo mencioné, los que estamos aquí, pues estamos con una inquietud específica respecto al asunto de la investigación y de crear a partir de este campo de las artes visuales. Y el asunto de nombrar es clave y de seleccionar un tema es clave para abordar este asunto de los objetivos. Entonces, el nombrar y seleccionar un tema es los momentos más importantes a la hora de llevar a cabo justamente un proyecto de investigación-creación y esto implica dejar atrás la lógica como del ejercicio de la tarea de un curso metodológico. Entonces, abandonar esa dinámica del ejercicio de los cursos a una experiencia de creación de conocimiento es lo que muchas veces nos cuesta. Entonces, recordemos que en muchas ocasiones el ejercicio, la tarea se abordan sin elegir o sin estar muy conscientes de un argumento, de un soporte,
desde el cual podamos afrontar conceptualmente el proceso que vamos a emprender, por ejemplo, en cursos como Taller Integral 1 y Taller Integral 2. Entonces, a veces nos cuesta pasar de esa lógica de la tarea a la lógica del proyecto de investigación y creación de obra. Entonces, aquí vamos a basarnos, como mencioné, en esos principios que nos menciona María Acaso, que nos pueden ayudar muchísimo a elegir un asunto temático que podamos desarrollar de manera afortunada. Entonces, ella nos presenta el primer principio, que es el principio de relevancia. Y para elegir un tema, pues el principio de relevancia nos hace pensar justamente en por qué es importante ese tema que vamos a seleccionar en el contexto actual. Entonces, ese principio conecta con algo que ella llama como con la honestidad en la que se elige esa temática. Y añade justamente en esa lógica el asunto de por qué es honesto seleccionar este tema que yo voy a seleccionar. Entonces, ahorita ya voy a explicar a qué se refiere ella con eso de la honestidad. Y la selección de nuestra temática, ella la selecciona como en dos tipos de temáticas que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Puede ser una honestidad intrínseca, en primera medida, que nos invita como a pensar en lo autorreferencial, en un marco autorreferencial dentro de nosotros mismos, ¿no? Como a mirar y a establecer el tema del proyecto desde una temática que tiene que ver con nosotros, pasando del hablar de lo que pasa afuera a lo que nos pasa a nosotros como individuos, como sujetos. Y esta diferencia es fundamental porque consigue pues como encarnar temas que están conectados con nuestra propia realidad y el tema se convierte en un tema, pues, de un asunto vital, ¿no? Digamos que empezamos a conectar o a identificar un grupo de contenidos o un contenido, un tema que está conectado con nuestra propia vida y empezamos a deshacer como esa frontera entre lo que me pide el profesor por obligación o la profesora y lo que me pido a mí mismo siendo más consciente de lo que voy a hacer, es decir, un artista. Entonces, pero también digamos que se podría hacer el giro en el otro sentido, hacia afuera, ¿no? La honestidad extrínseca. Y esto nos invita a mirar hacia el exterior para abordar problemas de lo de afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas amplios como el asunto del narcotráfico, la ecología, han trabajado temas como la ansiedad, la depresión, la memoria, por ejemplo. Entonces, estos podrían ser campos muy amplios en donde podemos empezar a centrar una temática. No obstante, según mi percepción personal a todas luces, si nuestra investigación parte de una inquietud intrínseca o extrínseca, es importante que la investigación dé cuenta de un sujeto, de un artista situado, conectado con su realidad, que se está entendiendo a sí mismo como un sujeto contemporáneo y es consciente cómo este tema que va a seleccionar le atraviesa y es consciente de por qué esta obra conecta con él y con su contexto. Hay una pregunta que podría llegar a ser muy válida y es justamente el asunto de lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué hace contemporáneo en mi trabajo? ¿Por qué esto que estoy trayendo aquí, que este tema que estoy trabajando y la forma en cómo lo voy a hacer, tiene que ver con mi contexto contemporáneo? Entonces, eso como el asunto de relevancia, ¿no? El principio de relevancia. Hay otro principio en la siguiente diapositiva que María Caso nos habla y es el principio de transformación. Entonces, ella nos dice que los temas que podemos tratar o el tema que queramos seleccionar, además de ser honesto, y quiero pensar que con honestidad ella también se refiere como a coherencia, a proyecto que tenga un tema que tenga que sea coherente con el contexto en el que estamos y con quién somos, con quiénes somos, han de inscribir también una transformación en el mundo. Esto puede sonar muy pretencioso y muy fuerte porque incluso en algunos proyectos de investigación, cuando lo planteamos dentro de los objetivos como que quiero transformar el mundo, quiero hacer que esto se detenga, quiero cambiar esta situación, puede llegar a ser difícil llegar a cumplirlo a partir de un trabajo como el que nosotros estamos desarrollando. Sin embargo, a lo que la autora se refiere es a que los temas que trabajamos no deben servir únicamente para visibilizar un problema, para mostrar el asunto de la anorexia, por ejemplo, sino que este asunto que nosotros ponemos en la obra, pues ojalá pueda producir una alteración. Y a eso se refiere ya justamente con el asunto también de la transformación. Entonces aquí se nos invita a ser muy conscientes del para qué. Y es algo que el maestro Andrés nos va a ampliar más adelante. ¿Para qué desarrollar un proyecto relacionado con este tema que yo quiero tratar? ¿Qué sentido tiene hablar de X o Y tema?
qué estoy buscando concretamente con investigar y crear desde el tema que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, ese podría ser también un asunto que al que deberíamos ponerle atención, el para qué. Y en la siguiente diapositiva, ella nos habla de un tercer principio que es el principio de conexión curricular. Esto lo aterricé pues justamente también o precisamente digamos, en el contexto de nuestro programa, el programa de artes visuales de la UNAD. Entonces, ella nos dice que los temas que vamos a tratar o el tema que vamos a tratar es importante que estén relacionados con las necesidades de los contextos en los que se vayan a desarrollar esos proyectos. En nuestro caso particular, el programa de artes visuales de la UNAD. Entonces, preguntarnos también cómo nos atravesó la experiencia formativa de estudiar en este programa, en esta universidad, ¿no? Digamos, los artistas visuales que son egresados de la UNAD son distintos a los artistas visuales que son egresados de la SAP o de la Nacional o de la Javeriana o del Bosque, que hace diferente la experiencia formativa en el programa de artes visuales y cómo yo doy cuenta de eso con mi trabajo también. Entonces, como los contenidos que vi, los antecedentes de ejercicios previos de mi trabajo están presentes en mi obra. Es importante rastrear eso y que haya también una coherencia en eso que se trabajó y que se dé cuenta de cómo el programa de artes visuales pasó por ustedes o ustedes lo atravesaron, digamos. Y siento que eso también tiene que ver con el asunto de transformación que vimos antes, ¿no? Cuando uno emprende un reto de formación en cualquier programa, a cualquier nivel, digamos, académico, uno también busca un proceso de transformación. Entonces, cómo eso está presente también en su diálogo, en su sustentación, en los antecedentes que presentan y, por supuesto, en su escrito. Más adelante, en la siguiente diapositiva, María Caso nos propone algunas acciones para elegir el tema, por ejemplo. Entonces, ella nos dice que cuando nosotros somos artistas y estamos enfrentados a encontrar también un tema para desarrollar un proyecto de grado, por ejemplo, somos como una suerte como de curadores. Entonces, hay muchos motivos sobre los cuales trabajar, hay muchos problemas que solucionar, hay muchas realidades que nos atraviesan como sujetos y como sociedad. Y debido a esta elección, digamos, y bueno, y estamos llamados a elegir una de esas temáticas, ¿no? Por eso hablo como del asunto de curar esos temas que nos interesan, cuál podría ser el que realmente nos interesa también en el sentido de pensar que nos vamos a sumergir en esa investigación durante inicialmente un año de nuestra vida. Entonces, pensarse eso también es importante porque vamos a invertir energía, tiempo y esfuerzo en un tema que ojalá sintamos muy propio y que nos interese lo suficiente como para llevarlo a cabo de manera adecuada. Entonces, esto respecto a elegir el tema es otra de como de las recomendaciones que ella nos hace. Y respecto a nombrarlo también, que es ponerle nombre al proyecto, que es un ejercicio fundamental. Es un proceso que resume como el tema que hemos elegido y lo dota de identidad. Incluso podríamos hablar del asunto del naming, ¿no? En marketing. No quiero decir que la obra es una pieza de marketing, pero sí en este punto del asunto del naming, ¿no? Como lo han llamado en las lenguas anglosajonas, el asunto de nombrar que definitivamente es como una estrategia crucial cuando se trata de comunicación, pero entonces no lo hablemos desde el marketing, sino desde cualquier otro ámbito que tenga que ver con el arte, como por ejemplo los novelistas o las novelistas, los poetas, las poetas, los directores y las directoras de cine o de teatro, por ejemplo, saben la importancia que tiene nombrar sus obras, por lo que invierten esfuerzo y tiempo en diseñar y en desarrollar este asunto, ¿no? Entonces, es muy importante como pensarse eso, ¿no? Muchos artistas ponen nombres a sus proyectos desde el comienzo, otros al final, otros lo cambian continuamente. Y ese proceso de nombrar, pues ojalá debería ser orgánico, fluido y solo termina cuando ya, por supuesto, tenemos claro el nombre elegido, que es una acción que que nos propone también María Caso y nos pide que tengamos en cuenta esos tres asuntos que colocamos ahí en la diapositiva. Nombrarlo como un proceso descriptivo, un proceso de extrañamiento o también como un proceso político, digamos. Entonces, el proceso descriptivo nos hace pensar en que nuestro título de la obra, del proyecto que queremos investigar, pues por supuesto va a contener algunas palabras importantes
que nos ayuden a identificarlo con unos temas y con otros no, o a relacionarlo con unos temas y con otros no. Entonces ahí podríamos tener en cuenta para nombrar nuestro proyecto las palabras clave que empiezan a aparecer cuando estamos escribiendo o estamos hablando de él, ¿no? Esas palabras clave nos pueden ayudar a construir el título del proyecto. Pero también hay otras estrategias, ¿no? Algunos artistas usan elementos de tipo metafórico o incluso piensan como en algún elemento que sea detonador, una palabra diferente, extraña o una anomalía en el lenguaje que puede llegar a ser incluso a veces contradictorio, ya dije metafórico o relacionado incluso con el humor, que nos podría hacer, digamos, pensar en la obra de una forma pues que tenga mucha retentiva o que tenga mucho sentido, sobre todo en el asunto de cómo está construida y cuál es la obra final. Pero también pensarse el nombrar una obra como una acción o un proceso político es importante también porque nos sirve para reivindicar el asunto de la autoría y nuestro papel como agente creador, y es darle nombre a eso que estamos haciendo. Entonces yo traje 3 ejemplos muy rápidos que quisiera compartir con ustedes. El primero está en la siguiente diapositiva, que es la obra de José Alejandro Restrepo que se llama Musa Paradisiaca, que es una obra de videoinstalación. Pensemos en el título de esta obra, ¿no? José Alejandro Restrepo nos habla de esta obra y del título a través de una experiencia que tuvo observando un grabado, ¿no? Un grabado del siglo XIX, donde aparecía una mujer mulata reclinada en una planta de banano. Entonces, ese grabado tenía el título de Musa Paradisiaca y fue publicado en un libro de un artista francés, de un investigador francés, que relata como las observaciones sobre la fauna, la flora, las costumbres locales en más o menos 1861. Entonces, la planta de banano fue clasificada científicamente como la musa paradisiaca. Y entonces, esa imagen y ese título fueron los que ayudaron a José Alejandro Restrepo también como a pensar ese título como el título de su obra para hablar de, pues, de la guerra sucia de las multinacionales en Colombia, de la masacre de la zona bananera en el país durante el siglo XX. Entonces, este es un ejemplo de cómo algunos elementos de otros tiempos y de otros lugares nos ayudan a llamar esas referencias a nuestro título y empezar también a conectar el asunto conceptual desde allí. En la siguiente imagen vemos otra obra que es del artista Juan Pablo Echeverry, que falleció recientemente, y pues él siempre ha tenido intereses, seguramente lo conocen, por explorar el cuerpo por medio de la fotografía y el video, y con asuntos también como de identidad, de género, eh, y pues su obra más conocida es justamente esta que estamos viendo aquí en pantalla. Y, el título de esta obra, para hablar particularmente de ello, es un título que fue tan fuerte, digamos, incluso en la historia del arte colombiano reciente y también de su propia obra, que incluso llegó a ser como el seudónimo del artista. Ya no lo llamaban Juan Pablo Echeverry, sino Miss Foto Japón, que es el título de la obra. Entonces, para hablar un poquito en referencia a la obra, pues él coleccionó todas estas imágenes de sí mismo realizadas en cabinas de fotografía para documento, registrando su transformación durante años, ¿no? Él, como lo mencionaba, recientemente falleció por la malaria que tuvo en un viaje, eh, eh, no sé exactamente a dónde, pero según cuentan, él quería como finalizar la serie con la última imagen que registrara su enfermedad, pero pues no se le permitió hacerlo. Esto para llamar la atención también respecto al asunto del título. Y la última imagen, que es esta imagen que vemos, la última obra, que es esta imagen que fue diseñada en el 2019 por la campaña Por la Verdad, que reúne como a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y que llevaba el rostro de 5 mandos militares que tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales, más de 5.000 en un periodo de 10 años, del 2000 al 2010. Y el título de esta obra se convierte, que es Quien dio la orden, se convierte como en un emblema de la exigencia, de la reivindicación, de la justicia y de la verdad, que le da a título a esta obra con una pregunta tan contundente, ¿no? Que además la obra ha estado tenida también de censura desde sus orígenes. Entonces, me gustaría que esto nos ayudara a pensar el asunto del título
y que ojalá ustedes tengan la posibilidad de tener varias opciones de título y que se vayan transformando a medida que van avanzando en el proceso de creación. Esto ya cerrando, y me gustaría darle la palabra al maestro Andrés para que él nos ayude a complementar también y a dar nuevos elementos para pensar la temática y la estrategia pues, de investigación, creación, desde elementos que tienen que ver también con la escritura. Adelante, maestro. Maestra, muchísimas gracias. Muy interesante todo eso que nos cortaste. Bueno, yo me voy a tratar de articular con lo que dijo la maestra Viviana de forma muy concreta. Mm, no sé si Profe, no se escucha bien. tienes ahí la presentación maestra a la mano. Ay, perdóname, es ¿Ahí que me escuchan sonaste un mejor o no? poquito, sonaste un poquito entrecortado hace un ratito. Vale, ¿y ahí me escuchan mejor, maestra, o no? Para ver si me muevo. Pues en este momento sí, esperemos a ver mientras vas hablando. Voy a compartir la presentación, ¿vale? Vale, cualquier cosa, por favor, me dicen y yo me muevo entonces del lugar, que a veces la conexión aquí es un poquito maluca. Listo, permíteme un momentito, ya empiezo a compartir pantalla para mostrar tu presentación. Muchas gracias, maestra. Listo. Bueno, voy a tratar de articularme, como les decía, de forma muy concreta a lo que nos contaba pues la profesora Viviana. Eh, desde, quisiera iniciar pues desde la perspectiva de la investigación-creación a la hora de plantear los objetivos, ¿cierto? Es muy importante, mm, o lo ha sido pues para mí desde mi experiencia de investigación, entender que cuando abordamos un proceso de estos, estamos problematizando la vida, nuestro contexto, eso de lo que de alguna manera pues nos hablaba la maestra sobre el principio de transformación, eh, pero lo estamos problematizando desde una perspectiva muy específica, pues que es el arte, ¿cierto? Y eso tiene, viene acompañado pues como de unas reflexiones. Mm, en principio, eh, la pregunta por qué es lo que estoy buscando con mi trabajo, ¿cierto? Ahí no se nos puede perder de vista que nosotros tenemos una formación como artistas, ¿sí? Y que nuestra mirada de los acontecimientos y de los fenómenos del mundo en el que vivimos debería mostrar esa particularidad de nuestra formación y esa particularidad de nuestra mirada, porque digamos no es solo un asunto profesional, sino pues un asunto también, yo diría que ontológico, ¿cierto? Esa manera de mirar el mundo desde los aspectos sensibles. Eh, y en ese sentido, pues siempre mm, que uno se enfrenta a un proceso de investigación, creación, creo que uno siempre pone en cuestión la idea que uno tiene de arte y de artista, ¿cierto? Porque pues sabemos que hay muchas formas de acercarnos a la creación eh, e indudablemente estas formas se ponen en cuestión cada vez que nos acercamos a un proceso de investigación, creación, ¿cierto? Para mí, y creo que en esto hay algo pues común en el programa de artes,
la investigación-creación es una búsqueda de conocimiento, ¿cierto? Eh, que de alguna manera pues consiste en adquirir, procesar y generar conocimientos nuevos por medio de la imaginación y de la creación. Y aquí es importante entender que hay una diferencia radical con la creación tradicional en las artes, en tanto la creación tradicional no siempre está buscando eh, el conocimiento, ¿cierto? Eh, Muchas veces la creación está centrada como en la producción de objetos con ciertas cualidades estéticas y importa más o menos si esa creación eh, está, digamos, nos lleva a un proceso de creación de conocimiento, ¿cierto? De generación de conocimientos. Como les decía, en esta perspectiva que les proponemos, eh, sí es importante entender que cuando nos metemos en este proceso de investigación, creamos conocimiento a partir de la imaginación y de la creación. En esto yo quiero también hacer una salvedad, y es que no es el arte como un mediador, listo. Y creo que el mejor ejemplo para ello es pensar en algo que se está usando mucho a veces en psicología, que es la arteterapia, ¿cierto? Son unos procesos donde el arte se usa como un mediador, pero para unos objetivos que son de otra índole, que son de una índole psicológica, ¿cierto? De la disciplina, pues, de la psicología. Y ahí el arte, digamos, es solo un medio, ¿sí? Para nosotros el arte no es un medio, no es una mediación, es la forma en la que conocemos, ¿cierto? Es la forma en la que generamos y creamos conocimiento. No es una herramienta, es, pues digamos, por decirlo en términos más radicales, es como el lenguaje por medio del cual nosotros construimos el conocimiento. Pasemos por favor, maestra, a la siguiente diapositiva. Y en este sentido es importante entonces entender que nosotros problematizamos nuestras realidades, nuestros contextos, a partir de una mirada de artista, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto de la mirada de artista? Que suena pues como un asunto un poquito cliché. Y aquí yo quisiera eh, traer a colación una cita del maestro Luis Kamnitzer, que dice que esta mentalidad de artista es la habilidad de encontrar y hacer conexiones tanto en lo que nos rodea como en lo que pensamos y sentimos. Y creo que aquí hay unas claves muy importantes para pensar qué es lo que nosotros problematizamos en los fenómenos del mundo, ¿cierto? Porque entonces nuestra perspectiva siempre tiene que ver con el pensamiento, pero también con lo sensible, que es un asunto que las otras disciplinas no siempre manejan, o de hecho pues no manejan, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros nos diferenciamos mucho de procesos de investigación científica en la que lo sensible mm, no es un aspecto relevante. Al menos no como elemento de problematización y como elemento metodológico, ¿cierto? Tal vez temático. En este sentido, esta mirada nos invita a que pensemos y reflexionemos sobre la manera como vamos a adquirir y cómo nos vamos a enfrentar a esa generación de conocimiento, ¿cierto? Y preguntarnos no solo el qué vamos a hacer, que es lo que, pues digamos, es la primera pregunta que nos hacemos, y que es la pregunta que directamente nos lleva a plantear un objetivo, por ejemplo, ¿cierto? Sino también el preguntarnos el para qué, ¿cierto? El por qué
y el para quién yo voy a trabajar, ¿cierto? O para quién es ese trabajo que estoy haciendo. Eh, un poco tiene que ver pues con lo que decía la maestra Viviana ahorita, con esos principios tanto de transformación como el principio de conexión curricular. Eh, y entender lo que les decía al principio, cómo yo como artista me enfrento a las realidades eh, de mi contexto, ¿cierto? Mm, yo creo que cada investigador y cada artista siempre, vuelvo y repito esto, siempre se enfrenta de nuevo a esa pregunta de yo qué tipo de artista quiero ser, qué tipo de arte voy a hacer aquí, ¿cierto? Y qué tipo de conocimiento voy a producir, qué tipo de obra, qué tipo de arte. Eso, digamos, como abre bocas para, para pensar en la forma en que nos enfrentamos entonces a los fenómenos del mundo y vamos a ver algunos ejemplos prácticos para hablar de esto. Eh, pasa por favor, maestra, la diapositiva. Bueno, digamos para cerrar con esto, mm, esta frase pues que es una especie de síntesis, ¿sí? El propósito general de nuestra investigación siempre surge de la problematización que hacemos del tema y específicamente de las preguntas que le planteamos a estos temas, ¿cierto? Como les decía ahorita, esta problematización y estas preguntas surgen desde una perspectiva específica, ¿sí? La perspectiva del artista creador. Entonces vamos a ver unos ejemplos concretos en los que podemos aterrizar esto un poquito. Pasamos, por favor, maestra. Bueno, yo les tengo aquí un ejemplo para pasar del tema al problema, ¿cierto? La lógica de la investigación, como la planteamos, de alguna manera es un proceso que va de, bueno, este no es un proceso siempre lineal, pero digamos, para entenderlo fácilmente, es un proceso que va de un tema específico a una problematización de ese tema y de esa problematización a un planteamiento de unos objetivos o unos propósitos de investigación, creación que yo cree, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, vamos a acotar un tema desde lo macro a lo micro. Eh, digamos que nuestro gran tema, ¿cierto? Es el arte, pues es nuestra disciplina, pero esto suena muy bobo que yo lo plantee así, sin embargo, eh, es algo que pasa cuando empezamos a plantear problemas de investigación, creación, ¿cierto? Como que llega alguien con un tema supremamente amplio que habla sobre el arte en general y eh, no especifica qué es lo que le interesa, ¿cierto? Entonces, por eso lo pongo aquí como inicio del ejemplo. Eh, de ese tema tan grande, ¿cierto? Y tan vasto e inabarcable, y digo eso con énfasis porque como investigadores, desde el principio tenemos que pensar que nuestros temas deben ser manejables, abarcables, ¿cierto? Específicos. Eh, entonces, yo acoto el tema un poco a un tema más específico que podría ser arte y feminismo, ¿sí? Y de ese tema de arte y feminismo, eh, digamos que empiezo a explorar, ¿cierto? Y de esa exploración yo llego a una inquietud que es una inquietud que tiene que ver más con mis intereses personales. Y aquí hay un asunto que es importante, que tiene que ver con algo que decía la maestra Viviana ahorita, y es que ese proceso de extrañamiento pasa por mi subjetividad, ¿cierto? Es decir, yo tengo un proceso de extrañamiento frente a la realidad, frente al tema que estoy tratando, pero eso indudablemente pasa por mi subjetividad o por las subjetividades de las personas involucradas en el proceso
¿cierto? Recuerden que a veces podemos trabajar colectivamente en un proceso de investigación-creación. Y esa subjetividad me va a permitir posar mi mirada en unos asuntos muy específicos, por X o Y razón, por mi historia, por el contexto, porque es lo que yo he estado viendo toda mi vida y lo que de alguna manera me inquieta, ¿cierto? Eh, y yo entonces me voy a preguntar en este ejemplo por un asunto de construcción de la sexualidad desde una perspectiva feminista. No es pues ningún misterio que las teorías feministas se interesan en gran parte por el asunto de la sexualidad como uno de los nodos en los cuales confluyen eh, muchos de los elementos de poder, ¿cierto? De la, de- Creo que se te está cortando el audio, Andrés. Maestro, ¿nos escuchas? Andrés, ¿nos escuchas? Creo que se salió de la reunión. Esperemos un momentito que ingrese nuevamente. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló, maestro? ¿Me escuchan ahí? Maestro, ahora sí te escuchamos. Sí, Sí, Adelante, ahora bueno. sí. Sí. Bueno, me disculpo, es que a veces la señal aquí a esta hora es un poquito inestable. Mm, alcanzamos a escuchar hasta lo de la deconstrucción de la sexualidad desde una perspectiva feminista, ¿cierto? Sí, ahí nos quedamos. sí. Vale, listo. Bueno, entonces, digamos, en este ejemplo yo ya acoté muchísimo más el tema. Sin embargo, todavía hay una pregunta que es supremamente clave hacerme, ¿sí? Para un proceso de investigación-creación y es, ¿a mí qué es lo que me interesa de ese tema, ¿cierto? Esto es supremamente importante por lo que la profe Viviana hablaba ahorita, ¿cierto? De ese paso por la subjetividad, el paso de la temática o de la problemática por la subjetividad del artista. Eh, creo que es un asunto que todos por instinto entendemos que nuestra mirada del mundo es muy particular como artistas, pero además que como sujetos nuestra mirada es única e irrepetible, ¿cierto? Y en ese sentido, pues es importante preguntarnos específicamente desde mi experiencia, ¿cierto? Sobre todo desde mi experiencia de vida, yo cómo me relaciono con este tema. Pasemos, por favor, maestra, a la siguiente. Eh, bueno, en ese orden de ideas, pues aquí en el ejemplo pasaríamos a preguntarnos sobre este tema, ¿qué voy a deconstruir, cierto? ¿Qué es lo que a mí específicamente me está interesando de este tema? La binariedad, la heteronormatividad, etcétera. ¿Cómo me voy yo a acercar a esto? Yo siempre les propongo que cuando ya uno tiene acotado el tema, hay que empezar a realizar preguntas asociadas al tema, pero preguntas pues que salgan de uno y también, obviamente, de las lecturas, de las consultas que hemos hecho, pero
ahí creo que la búsqueda es identificar cuál es la pregunta que de alguna manera a mí me atraviesa más como sujeto, ¿cierto? Y voy a decir algo que puede sonar muy charro eh, al hablar de investigación, pero como que de verdad me apasione. Yo creo que el éxito también de una investigación, creación, es que uno se apasione con el tema, ¿cierto? Que ese tema lo revuelque a uno, lo transforme, le permita encontrar eh, lo desconocido en el sentido de la curiosidad, ¿sí? De nuestra curiosidad como seres humanos, que haya honestidad en la pregunta, que haya honestidad en la forma de acercarnos al tema y no simplemente ir a poner ahí de alguna manera prejuicios y asuntos preestablecidos, sino que haya una pregunta honesta detrás de la investigación. Yo les pongo aquí unos ejemplos de preguntas eh, con este tema, ¿cierto? Por ejemplo, si podemos identificar formas específicas en las que el sexo somete y otras en las que libera, cómo son esas formas y cómo puedo visualizarlas. Esta pregunta es muy especial porque yo me estoy preguntando por el cómo, ¿sí? Y sobre todo por el cómo puedo visualizarlas porque ya estoy empezando a pensar como artista, ¿cierto? Ya estoy empezando a acercarme al tema como artista porque yo trabajo con elementos visuales, ¿cierto? Eh, y esto también nos da otra pista importante para plantearnos el acercamiento a los problemas, y es que nosotros como artistas no tendremos la pretensión de resolver los problemas, ¿cierto? O de encontrar de pronto razones de causalidad entre un problema y sus efectos, sino que nuestra intención de alguna manera siempre va a tener que ver con la mirada, ¿cierto? Con visibilizar cierto tipo de mirada de los problemas. Maestra, estoy viendo ahí una cosita que se metió. Gracias. Qué pena. Eh, bueno, y eso pues también me va a llevar a pensar, bueno, yo cómo recopilo esta información, cómo la voy a mostrar, etcétera. Aquí es importante pensar que hay etapas de lectura, ¿cierto? O sea, etapas de alimentar toda esta curiosidad con antecedentes, con eh, referentes artísticos, con referentes teóricos, ¿cierto? Para poder ampliar el horizonte temático y el horizonte conceptual, ¿sí? No quedarme solo con lo que yo, con el conocimiento que yo tengo del tema. Y finalmente, maestra, pues pasar ahí, por favor. Eso, finalmente llegar a un posible problema, ¿cierto? Como un posible planteamiento de problema. En este ejemplo, pues yo les pongo esta versión que sería cómo son las formas de la sexualidad de las mujeres que cuestionan los roles establecidos para ellas en la cultura colombiana contemporánea. Una particularidad de este problema y de este planteamiento del problema es cuando ustedes lo tengan, preguntarse si ese planteamiento les permite desarrollarse de manera visual, ¿cierto? Si les permite desarrollarlo eh, de manera sensible, o sea, con elementos sensibles, visuales, eh, sonoros, etcétera, ¿cierto? Eh, por eso yo aquí planteo ese cómo, ¿cierto? Como, digamos, un eje importante en este ejemplo. No siempre es lo mismo, sí, quiero aclarar eso. Pero en este ejemplo ya me da una pista de hacia dónde puede ir dirigida mi objetivo de la investigación, ¿cierto? Y hasta aquí creo que vamos a ir hoy. Mm, En la próxima sesión ya hablaremos específicamente del paso
del planteamiento del problema a construir los objetivos y los propósitos de investigación. Pero entonces, pues quisiéramos dar paso a que ustedes nos cuenten sus intereses, los adelantos de su trabajo, ¿cierto? Los planteamientos que han tenido de sus problemas y a partir de ahí, pues, dialogar un poquito y empezar a trabajar como ya en el taller.